En su discurso, el señor presidente de la República dice que no existía ningún plan para impartir docencia durante la pandemia. Sin embargo, debo explicar al presidente para que lo revise, que en reunión el 13 de julio del año 2020, el pasado ministro Mirabal, en reunión con el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que el protocolo que se estaba contemplando para el inicio del año escolar era semipresencial, dividiendo las sesiones en no más de 20 estudiantes, así como otras medidas que se adoptaron. Pero yo debo recordarle que el periódico Listín Diario dice: Ministerio de Educación contempla inicio de clase bajo modalidad semipresencial, tal y como lo habían discutido el anterior ministro y el presente ministro. Pero hay algo más que debo recordar la memoria del señor presidente para que lo cruce y no le vuelvan a malinformar. Dice: el MINER informa entrega más de 185,000 computadoras y tabletas a nuevas autoridades. Señor presidente, cuando le informen tienen que cruzarlo, porque entonces la población recurre a la historia que está en las redes y eso no es aconsejable. Al señor presidente de la República, el señor presidente de la República dice que ha desarrollado un importante programa de infraestructura con la construcción de 434 obras, cuya inversión total supera los 70,000 millones de pesos. Tiene que decirle al señor director de presupuesto, el buen amigo José Rijo Presbó, que le revise eso, porque en el portal de ellos solo se ha invertido 14,000 millones de pesos. No pueden poner al señor presidente de la República, que es el hombre de más alta investidura del país, a hablar cosas que no se corresponden con la verdad. Finalmente, el presidente habló de que no había, y dígase, que es la menor inversión que se ha hecho en más de 20 años en la historia republicana. El presidente habló de que no había insumo ni recursos para el tema del COVID-19. Señor presidente, los medios de comunicación de masa dicen que 100,000 millones a las nuevas autoridades para hacer frente al COVID-19. Esto está fechado de junio 29 del año 2020. Se hacía necesario, señor presidente, recordar todo esto, porque a nosotros nos merece mucho respeto la investidura del presidente y no nos gusta que lo pongan a hablar mentira. Los funcionarios deben seguir trabajar duro y hacer investigaciones serias para que cuando le concedan al señor presidente una información no sea cuestionada por ningún sector de la vida nacional. De todas maneras, el Partido de la Liberación Dominicana se compromete a seguir luchando en beneficio de las grandes mayorías. Ojalá que el señor presidente de la República hubiese hablado del pago que se debe hacer a los empleados desvinculados. Ojalá que el señor presidente de la República, yo lo estaba esperando, hubiese hablado del pago a más de 300 oficiales superiores y generales que abusivamente hasta la fecha fueron pensionados entre marzo y abril y no han recibido un solo centavo. Nosotros albergábamos la esperanza que el presidente de la República iba a colocar más dinero al Ministerio de Agricultura para que vaya en auxilio de los productores porcinos, que por una torpeza de este gobierno, y nosotros los advertimos aquí hace alrededor de 2 meses, que no se estaba llevando a cabo el protocolo necesario para evitar que esa enfermedad penetrara a las grandes ciudades y a las grandes producciones nacionales. Apenas cuando iniciaba en la zona fronteriza advertimos e incluso sometimos una resolución. Y nosotros pensamos que el presidente iba a hablar de que iba a ir en auxilio de los campesinos que desafortunadamente perdieron lo que era su alcancía, las pequeñas producciones porcinas. Todo esto fue para nosotros una gran frustración, porque en definitiva no tocó la parte más importante. Quizás se habló muy poco de realizaciones. De todas maneras, yo quiero saludar la vocación de concertación que ha mostrado en esta oportunidad el señor presidente de la República. Nosotros no vamos a ser ni resentidos ni amargados. Nosotros
Desde que iniciamos este Congreso planteamos la necesidad de que pudiéramos concertar la Junta Central Electoral, que pudiéramos concertar la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura y todos estos temas que son importantísimos en la agenda nacional. Sin embargo, nunca se nos escuchó, pero nosotros como partido de una gran vocación democrática y de concertación, le decimos en el día de hoy al señor Presidente de la República que el PLD está abierto a cualquier discusión. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, senador.